Un doblete de Randal Kolo Muani le da la victoria a Francia sobre Bélgica en un partido que deja muy tocados a los de Tedesco, que tuvieron ocasiones en la primera parte como para que el resultado hubiera sido diferente, regalaron un penalti y a partir de ahí la Francia pragmática de Didier Deschamps hizo su fútbol y acaba ganando un partido en el que la expulsión de Tchouaméni no fue aprovechada por los Diablos Rojos. Vamos a ver lo que ha dejado este Bélgica 1, Francia 2 de la Nations League. Vamos a ello. ¿Qué pasa, cracks? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mundo Maldini, bienvenidos a vuestro canal. Seguimos con los análisis durante este parón de selecciones. Tenéis a Juan Rebellis haciendo lo que haya pasado en ese Alemania-Países Bajos, del cual desconozco el resultado, pero vamos a ver lo que nos ha dejado este Bélgica 1, Francia 2. Vamos a empezar, como siempre, por los 11 de ambos equipos. Empezamos por el conjunto de Tedesco, el conjunto belga, que ha practicado un 4-3-3 bastante evidente, bastante claro, bastante diferente también en algunos matices que ahora veremos con respecto al empate del otro día cosechado en Roma. Castells en portería, Debast, Faes, Teate y Castañe. Faes que ha hecho una mano realmente evitable en ese gol de penalti de Kolo Muani, que ha dado vida a la selección francesa. Mangala como pivote único ha estado peor que el otro día, siendo un poquito, bueno, pues esa bombona de oxígeno para los centrales en salida de balón. Muchas veces en la salida de balón, en la primera fase, lo que ha hecho Tedesco es colocar a Castaña en este costado izquierdo con Teate, Faes y Debast cerrando como tres centrales y ha hecho un muy buen partido Castaña, la verdad. Hoy ha jugado, no lo ha hecho de Kuiper, que marcó un golazo el otro día contra Italia, el jugador del Brujas, pero Castaña ha hecho un partido bastante interesante, sobre todo en la primera parte, entendiendo muy bien que tenía que ser un apoyo para los centrocampistas y sobre todo dando muchísimo oxígeno por este costado en el que Trossard, aunque partía desde la banda izquierda, ha caído muchísimo a recibir para favorecer la profundidad de Tielemans y la llegada del futbolista del Aston Villa. De Ketelaere, cuyo partido me ha gustado más que el otro día, pero sigue sin ser un futbolista, la verdad, os soy sincero, que me convenza demasiado. Doku, para mí, el hombre del partido para la selección de Tedesco, no ha parado de intentarlo una y otra vez, percutiendo todo el rato, ha vuelto loco a Digne en la primera parte, algo menos en la segunda, en la que sí que se ha cambiado de banda a los minutos finales, pero para mí, Doku y Openda, los mejores donde ha llegado todo el peligro de la selección belga. En defensa, el conjunto de Tedesco, que el otro día sacrificó muchísimo a Doku para ponerle como carrilero, hoy ha aprendido de eso, no lo ha hecho, ha colocado a Mangala como pivote único en defensa y esta especie de 4-5-1, más o menos con Trossard en este costado y dejando a Openda como único hombre en la presión, que bueno, en la primera parte le ha salido bastante bien, pero en la segunda parte las acometidas de Francia, al principio sobre todo en la segunda parte, han sido bastante dañinas. Desde el banquillo entraron De Kuiper, Branks, Luque Bacchio y Engels, pero ninguno de ellos realmente ha sido reseñable como para hablar de su rendimiento individual. Y vamos con la selección francesa de Didier Deschamps, que ha formado con este 4-3-3. Hoy sin Camavinga, sí que ha entrado en la segunda parte el futbolista del Real Madrid, pero Maignan en portería, Koundé, que ha ganado profundidad muchísimas veces con Dembélé metiéndose por dentro. Buen partido el lateral del Barcelona. Saliba, Konaté y Digne. Ha estado horrible Saliba en la primera parte, muy mal, muy errático. De hecho, comete un penalti que al final falla Tielemans, que es un penalti en el que llega muy tarde, además se resbala, yo creo que también tiene un poquito de mala suerte, pero en general ha estado bastante errático Saliba en la primera parte, la segunda parte un poquito mejor, con Ate y Digne mucho mejor en ataque, porque de hecho pone el centro del segundo gol de Kolo Muani. En defensa, Doku le ha vuelto loco en los primeros 45 minutos, Tchouaméni como pivote único, pero con un matiz, porque en salida de balón había varias veces, he contado como 4 o 5 veces durante el partido, en las que cuando el balón estaba en esta zona, era Manu con él que bajaba al doble pivote y se colocaban aquí Dembélé y Guendouzi una especie de doble media punta con Barcola y Kolo Muani bastante abiertos. En esos momentos es cuando Koundé podía subir bastante porque Dembélé estaba por dentro y Barcola ha tirado bastantes diagonales para colocarse como referencia. Como digo, es una cosa que me ha sorprendido de Didier Deschamps, pero que no ha sido una tónica dominante durante el partido porque, bueno, pues ha sido más bien este dibujo con Guendouzi un poquito más libre y con él la segunda parte que se ha soltado bastante más, con Tchouaméni siempre como ancla, que ha vuelto a hacer un partido, vamos a decir, discreto, aunque con la expulsión lo agrava bastante el asunto.
En defensa, Francia, pues con una especie de 4-4-2, con Tchouaméni, Koné y con Guendouzi bajando también a defender. Aquí es los 4 centrocampistas y con Kolo Muani y con Barcola saltando los primeros a la presión en ese bloque medio o medio bajo según el momento de partido que suele caracterizar a Francia. También Guendouzi muchas veces ha saltado el primero con Barcola bajando a la línea de medular. En la segunda parte entraron Marcus Thuram, Fofana, Nkunku y Camavinga, pero bueno, pues con ese condicionante de la expulsión de Aurélien Tchouaméni, que ahora veremos que ha sido, bueno, pues lo que ha hecho que Francia acabase en su propio campo defendiendo, pero sin un asedio realmente grande de la selección de Tedesco. Vamos a comenzar a ver lo que ha sido el partido por partes. Comenzamos, como no, por la primera, por esa primera parte que se puede resumir en una imagen. Para mí es esta, es Openda siendo abrazado por Doku, los dos puñales que ha tenido la selección belga en ese costado derecho, en ese hueco que se había generado entre Lucas Digne y entre Konaté, que ha sido un dolor de cabeza para la selección de Didier Deschamps. La primera parte, la selección belga ha salido a presionar muchísimo más arriba que la francesa, ha tenido balón por momentos bastante equilibrado, pero la realidad, lo cierto es que las ocasiones claras de gol las ha tenido muchas más Bélgica que Francia. Francia ya sabemos que no le importa esperar a salir a la contra, de hecho, cuando ha podido generar peligro ha sido así, a la carrera, lógicamente lanzando a Barcola, que ha sido para mí de lo más participativo de Francia en todo el partido, también a Dembélé en algunas ocasiones y Kolo Muani, que ha sido, bueno, pues el MVP para Francia, ¿no? Pero la primera parte, como digo, me ha gustado Bélgica bastante más que en otros partidos, le he visto mucho más valiente, un Jeremy Doku que no ha parado de intentarlo, ha tenido una ocasión muy clara, Trossard sobre todo, que desbarata a Maignan, ha tenido un centro lateral que desvía el defensor, creo que es Konaté, que es un remate de Openda que ha podido ser también del 1-0, en fin, unos minutos de Bélgica bastante buenos, sin tener ocasiones clarísimas, pero sí que con esa presión alta haciendo bastantes estragos en unos centrales que sobre todo Saliba ha estado bastante impreciso y un Openda que ha sido un puñal en esa delantera con Doku que no ha parado de intentarlo. Trossard, buenos minutos de futbolista del Arsenal, con bastante libertad en la media punta y bueno, lanzando muy bien esos pases filtrados para Openda y para Doku. Bien Bélgica hasta que ha llegado el penalti cometido por William Saliba. Aquí lo veis, penalti clarísimo de William Saliba que se resbala, llega tarde pero además se resbala y es lo que hace que derribe completamente a Lois Openda, que estaba siendo, como digo, el peligro conjunto con Doku más destacado de la selección de Tedesco. Se había anulado en principio el penalti por fuera de juego, pero después lo tiraría Tielemans y bastante mal. Aquí tenéis el lanzamiento de Tielemans, falla el penalti la selección belga. Tielemans, que estaba teniendo muy buenos minutos, siendo un poquito el jefe creativo de ese centro del campo, lo que se le pide a un futbolista de su calidad, el jugador de la Aston Villa, mejor, mucho mejor que el otro día contra Italia, pero falla ese penalti y a partir de ahí Francia pues se crece. A partir del momento en el que Bélgica falla el penalti, se sucede un poquito, bueno, pues un bajón de moral que aprovecha la selección de Deschamps, que bueno, ya es perro viejo en estos casos, empieza a meter muchos centros laterales por medio de Dembélé y de Barcola, y sin tener ocasiones demasiado claras de gol, porque la realidad es que creo que solamente ha tirado a puerta una vez a partir de ese penalti fallado por Tielemans, un disparo de Barcola, llega una jugada un poco embarullada en la que, bueno, pues Faes, como veis aquí, comete mano, una mano bastante clara, si veis la imagen en play, que no la podemos poner, hace así con el codo y es una mano de las más claras que hemos visto últimamente, penalti para Francia y Kolo Muani no iba a fallar. Rascaba premio Francia en un partido en el que hasta ese momento, para mí, no lo había merecido. Lógicamente había estado mejor Bélgica, había presionado mucho más arriba, había tenido las ocasiones de gol que sin ser clarísimas y evidentes, sí que para mí Bélgica podía haber marcado un gol perfectamente al margen del penalti, que falla Tielemans, ¿no? Pero el fútbol, Francia, y al final de la primera parte un pequeño arreón belga que parecía que estaba un poco groggy, llega el gol de Lois Openda. Muy buen centro de Castañe, que como digo ha hecho un muy buen partido, remata Lois Openda y marca para hacer el empate en un momento en el que se lo merecía. Bélgica, por la primera parte que había hecho, se merecía mínimo ese gol, pero lógicamente ese penalti fallado lo iba a lastrar a la selección mucho más de lo que ellos esperaban. El comienzo de la segunda mitad ha sido totalmente diferente al comienzo de la primera. Bélgica, que teóricamente pues se saldría con un poquito más de ímpetu dado por ese gol psicológico que se suele decir en los minutos finales de la primera parte, ha salido más dormida y Francia ha tenido mucho más balón, con mucho más criterio que otras veces. Ha empezado a jugar mejor, Dembélé ha tenido una contra que ha recuperado el balón en campo rival, en campo belga, y ha definido, bueno, pues no de la mejor manera, pero a punto de ser un golazo. Ha tenido un disparo también Koundé desde lejos.
avisando bastante Francia, que ha estado mucho mejor con balón. Manu Koné ha tenido un gol anulado por una mano previa de Kolo Muani, ya el primer aviso para Bélgica. Y en ese momento para mí sí que ha sido merecido que Francia marcase gol por medio de Kolo Muani, un centro lateral de Lucas Digne y un remate, un escorzo muy bonito gol de Kolo Muani, la verdad, para, bueno, darle a Francia esa victoria momentánea que después sería definitiva. Como digo, del minuto 45 al 60 ha crecido mucho Francia con balón y Bélgica, a la que intentaba salir un poquito de su bloque medio, dejaba un espacio a la espalda que Dembélé y Barcola estaban aprovechando las mismas maravillas. No ha llegado así el gol, pero sí que ha llegado con un centro lateral, que es otra de las especialidades de esta selección francesa. Centros laterales por doquier y al final ha marcado Kolo Muani. Y a partir de ahí, pues Francia se ha dedicado a intentar defender y Bélgica también, hay que decir, que no ha creado ocasiones clarísimas de gol. No se ha visto un asedio tremendo, sobre todo cuando más se tenía que ver, que es con la roja Tchouaméni. Cortaba claramente un contragolpe, se marchaba solo Yuri Tielemans en una de las únicas ocasiones claras que ha tenido Bélgica en la segunda parte hasta el descuento, que ahí ya sí que se ha volcado. Pero bueno, amarilla Tchouaméni bastante clara, era la segunda amarilla, por eso le han sacado la roja. Partido bastante malo de Tchouaméni una vez más, que sigue sin ser ese jugador para mí que prometía. Sigue siendo indiscutible en ambos equipos, en el Madrid y en la selección, pero el capitán de Francia en esta ocasión no ha estado bien en el partido, le han expulsado y a partir de ahí Bélgica ha crecido un poquito con balón, pero tampoco ha dado la sensación, sí, un centro lateral en el que casi llega Openda, un centro de Trossard al segundo palo, alguna ocasión al final, pero realmente creo que Francia ha defendido bien con uno menos. Aquí vais a ver las estadísticas de los amigos de Flash Score. Como veis, el 1-2 de Francia a Bélgica. 2-0-6 goles esperados para Bélgica. Lógicamente, con un penalti fallado y con las ocasiones que ha tenido en la primera parte, lo normal es que este partido hubiera sido de empate, teniendo en cuenta todo eso. 46% de posesión, 54 para Francia, un poquito más para los franceses, 20 remates de Bélgica por 14 de la selección francesa, 7 a puerta por 4 de Bélgica. En la primera parte, como digo, el dominio de Bélgica los primeros 30 minutos ha sido claro en ocasiones y de ahí se sucede ese 1,62 de goles esperados. Francia 1,07, dice aquí 7 remates, 3 a puerta, pero ya os digo que si os veis el partido, en la primera parte Francia apenas ha hecho nada. Le han regalado ese penalti por mano y a partir de ahí sí que ha crecido un poquito más y en la segunda parte al principio para mí sí que merece marcar al menos ese gol, pero en general, en segundo tiempo, tiene un poquito más de goles esperados Bélgica, tira más, lógicamente está volcada al final, otro tiro a puerta por uno de Francia, un tiro a puerta de Francia que ha sido el gol de Randal Kolo Muani de cabeza. Como digo, un partido que para mí, por lo menos, Bélgica ha merecido el empate, estoy convencido de ello, y en la primera parte creo que el momento de superioridad de Bélgica sobre Francia ha sido mayor que en esos 15-20 minutos de la segunda parte en los que Francia sí que ha sido superior a Bélgica, con lo cual creo que lo más justo hubiera sido un empate. Francia, que sigue practicando ese fútbol, digamos, pragmático, no es un equipo bonito de ver, nunca lo ha sido con Didier Deschamps, al principio un poquito más que ahora, eso es así, pero le sigue dando resultados. Ahora mismo está segunda de grupo, detrás de Italia, tienen todas las papeletas ambos para meterse en cuartos de final. Hay un Francia-Italia muy bonito próximamente, o Italia-Francia creo que es, en Italia, y veremos cómo acaba este grupo. Bélgica, por su parte, que de alguna manera decepciona y prácticamente tiene asegurado jugar ese playoff de descenso. Así que hasta aquí, amigos de Mundo Maldini, esto ha sido ese Bélgica 1, Francia 2 de Nations League. Un abrazo. Chao, 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 chao.